That can no longer be kept. ¿Te imaginas quedarte atrapado en un supermercado, con un asesino suelto entre los pasillos de cereales? Dirigida por Scott Spiegel, la película nos cuenta una historia simple pero efectiva, un turno nocturno en un supermercado que está por cerrar. Los empleados hacen inventario, mientras un asesino misterioso empieza a eliminarlos uno por uno con herramientas muy del lugar. Aquí hay sierras industriales, ganchos para carne y más cosas que te harán mirar de otra forma tu próxima visita al súper. El gore es creativo, práctico, impactante, explícito, y sorprendentemente bien realizado para una producción tan modesta. Pero nunca gratuito, funciona como vehículo para el horror físico y visual. Intruder es un slasher tardío que a pesar de llegar cuando el género comenzaba a decaer, destaca por su estilo visual, su ritmo consistente y sus efectos prácticos excepcionales. Es una pieza de culto menor, sí, pero un ejemplo claro de cómo el cine de terror puede brillar, incluso dentro de sus fórmulas más conocidas cuando hay creatividad detrás de cámara. I'm just crazy about this store. Blackwater. En 2007, los directores David Nerlich y Andrew Tracey lanzaron esta joya del terror australiano basada en hechos reales que nos recuerdan que la madre naturaleza no olvida y castiga. Esta es la historia de 3 turistas que quedan atrapados en los pantanos del norte de Australia, acechados por un cocodrilo gigante, enfrentándose en una lucha por la supervivencia. What was that? Lejos de los efectos exagerados tipo Hollywood, Blackwater apuesta más por el realismo y la tensión psicológica, creando una atmósfera sofocante, silencios abrumadores y la horrible espera. Con un estilo casi documental, se distingue como una de las películas más verosímiles y angustiosas del cine de terror animal. Crocodile can't catch me. El Príncipe de las Tinieblas de 1987, dirigida por el maestro del terror, John Carpenter. La premisa es simple, extraña y gloriosamente barata, justo como nos gusta la serie B. La historia comienza cuando un anciano sacerdote descubre un secreto guardado durante milenios en el sótano de una iglesia abandonada de Los Ángeles, un cilindro de cristal lleno de un líquido verde y burbujeante que gira sin cesar. What is it? A secret that can no longer be kept. ¿Qué es este líquido? Nada menos que la esencia física de Satán, o el Anticristo. Y para investigarlo llama a un grupo de estudiantes de posgrado de física cuántica. Es el tipo de salto argumental absurdo que solo funciona en el terror de bajo presupuesto, donde la idea prima sobre la lógica. Aquí es donde la estética de serie B se convierte en arte. Carpenter, rodando con un presupuesto modesto y en solo 30 días, utiliza la limitación a su favor para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica. El Príncipe de las Tinieblas necesitó tiempo para ser apreciada en su totalidad. It's growing out of prebiotic fluid. It's not winding down into disorder. It's Cuyo, dirigida por Louis Tick en 1983, llegó a la pantalla grande una de las historias más angustiantes y claustrofóbicas escritas por Stephen King. Cuyo, que nos cuenta cómo una madre y su hijo quedan atrapados en un auto averiado al ser acosados por un enorme perro San Bernardo contagiado de rabia. Esta, más allá de un thriller de supervivencia, es una película que refleja la desesperación humana y el miedo cotidiano convertido en una espantosa pesadilla. Más allá de fantasmas o monstruos, este perro es una amenaza real, salvaje y muy posible.
Maniac de 1980. Esta no es una película de terror de estudio, es cine de explotación puro. Maniac fue filmada en las calles más sórdidas y decadentes del Nueva York de la época, con un presupuesto bajísimo, dándole una de suciedad que se siente real. El propio protagonista, Frank Zero, es un asesino en serie profundamente perturbado, que vive una existencia solitaria y miserable. Maniac nos obliga a ser testigos íntimos de su psicosis, filmando muchas escenas desde su perspectiva, lo que resulta incómodo, repugnante y fascinante a partes iguales. Y por supuesto, no sería cine de explotación sin el factor shock. Los efectos especiales son obra del maestro Tom Savini, quien creó un gore tan brutal y realista para la época que la película fue prohibida y censurada en medio mundo. Maniac es esencial para entender el terror transgresor y la miseria urbana de los 80. Es un puñetazo al estómago, una obra maestra de la serie B que te dejará sintiéndote sucio. Forever. Night of the Demon. Es una película dirigida por el maestro británico Jacques Tourneur, que se le considera una de las películas más elegantes y misteriosas del cine de terror clásico. La historia va de un psicólogo escéptico que investiga un culto satánico en Inglaterra, solo para descubrir que lo sobrenatural quizás sea más real de lo que está dispuesto a admitir. Especialmente cuando un demonio gigantesco empieza a acecharlo. Tourneur, fiel a su estilo, juega más con la sugerencia y la atmósfera que con los sustos directos. Usa sombras, sonidos y una tensión constante. El estudio insistió en mostrar el demonio en pantalla, algo que el director no apoyó. Aún así, la película logra un equilibrio perfecto entre terror psicológico y horror sobrenatural. The demons of hell. Society. A finales de la década de los 80, el director Brian Yuzna llevó el horror corporal a un nuevo nivel con Society. Una cinta que combina sátira social con repulsión física y una locura visual en partes iguales. La historia va de un adolescente de clase alta que empieza a sospechar que su familia pertenece a una sociedad secreta. Y sí, y no solo eso, que además la élite de esta sociedad se alimenta de gente pobre. Society se convirtió en una obra de culto dentro del body horror gracias a sus efectos prácticos grotescos y su crítica feroz al clasismo y al consumismo. Hoy en día, esta película es vista como una metáfora salvaje de las desigualdades sociales adelantada a su tiempo y tan vigente como perturbadora. Su escena final sigue siendo una de las más impactantes y comentadas en la historia del género. ¿Te atreves a verla? The rich have only sucked off low-class scum like you. The Invasion of the Body Snatchers. A mediados de la década de los 50, el director Don Siegel estrenó esta joya del cine de ciencia ficción que sembró paranoia en plena Guerra Fría. Este nos cuenta la historia de un médico en un pequeño pueblo que descubre que sus vecinos están siendo reemplazados por duplicados vacíos de emociones, creados por unas vainas alienígenas que han caído del cielo. Esta película no se queda solo en el suspenso. Va más allá contándonos una metáfora sobre la pérdida de la identidad y el miedo al conformismo, reflejando las tensiones del macartismo y la desconfianza de la época.
Su ritmo tenso, final icónico y atmósfera inquietante convirtieron esta película en un clásico del cine de ciencia ficción. Miles, where do they come from? I don't know. Tarántula de 1955. Esta película encapsula perfectamente la paranoia atómica y los miedos a la ciencia descontrolada que definieron la serie B de la década de 1950. La premisa es absurdamente simple y gloriosamente barata. Un científico genio está experimentando con hormonas de crecimiento para resolver el hambre mundial. ¿El resultado? Un desastre inevitable. El verdadero protagonista y la prueba de su espíritu de serie B son los efectos especiales. Este es el encanto camp de la película. No se esconde, sino que abraza su bajo presupuesto. Ver a este monstruo de 15 metros de pelaje áspero destrozar un pueblo mientras un avión pasa volando es un deleite visual que solo la serie B pudo ofrecer. Tarántula es terror puro, simple y directo. Es el ejemplo perfecto de cómo el director Jack Arnold lograba crear tensión y espectáculo con muy pocos recursos. House of Wax de 1953. Los estudios de Hollywood están en pánico por la televisión. ¿Su respuesta de serie B para atraer al público al cine? El 3D. House of Wax fue el primer largometraje en color de un gran estudio en usar esta tecnología, y lo usaron con una finalidad totalmente de explotación, crear gimmicks. ¿Quién se resiste cuando puedes lanzar un objeto o el cuerpo de una víctima directo a la cara del espectador? La premisa es puro cine de explotación atrevido. El brillante escultor Henry Jarrett es dado por muerto tras el incendio de su museo de cera. Años después, reaparece con un nuevo museo y una nueva y aterradora colección de figuras de cera extrañamente realistas. Lo que sigue es la oscura revelación de que sus nuevas esculturas podrían estar hechas, literalmente, con los cuerpos de víctimas recientes. House of Wax es una película esencial, marcó el terror de la década, es una cápsula del tiempo perfecta de cómo el cine de serie B, con trucos baratos y grandes ideas, luchó y ganó contra la televisión. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.